Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 22, 23, 24, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 2 llamado Clan Blade Art. Espero que les guste y si es así suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Dicho esto, comencemos. Prólogo. El reino Roden se enorgullecía de ser la tercera nación más poderosa en el continente Hokkaido. Los imperios Leburan Oriental y Occidental tocaban la frontera norte, la costa conectaba al Golfo de Burugo en el oeste, el sur quedaba con el mar y en el este estaba el bosque de Canadá, que era independiente de Roden y era el hogar de los elfos. En resumen, la ubicación del país se mantenía relativamente a salvo de los enemigos extranjeros. La frontera norte se conectaba con los dos imperios Leburan. El Santo Imperio Leburan del Este y el Gran Imperio Leburan del Oeste solían ser un solo país antes de que se dividiera en dos, y ahora ambos estaban pensando en el otro, tratando de captar la potencia total en el continente. Ambos países son casi iguales en fuerza, por lo que la lucha por la supremacía sería decidida por el país que pusiera al reino Roden a su lado, y debido a esto el conflicto de este contra oeste proyectaba su sombra sobre el reino Roden. El Santo Imperio Leburan del Este tenía puertos tropicales y extensas llanuras en el sur, y tenía la intención de ofrecérselos a Roden a cambio de derrocar al oeste. Mientras que el Gran Imperio Leburan del Oeste quería utilizar Roden para eliminar el este. Además de eso, la lucha por la sucesión del trono de Roden también se había intensificado, con el Imperio Occidental respaldando al primer príncipe, Sect, y el Imperio Oriental apoyando al segundo príncipe, Douglas, respectivamente. La facción final involucrada por el trono era la segunda princesa Juliana, que se había mantenido independiente de otros países. En cambio, ella concentraba su atención hacia el oeste, más allá del archiducado de Rimburuto, y buscaba fortalecer los lazos entre los grandes bosques de Canadá y los elfos habitándolo. La feroz lucha de poder entre estas personas había dividido a los nobles del reino, y puesto que la fuente que financiaba la facción del segundo príncipe fue cerrada debido a las maquinaciones de alguien, las esferas de influencia se habían desplazado en gran medida en el reino. Al norte de la cordillera Calcuta, una fértil llanura se abría, desde el lado oriental de la montaña del Dragón del Viento variaba la cantidad de agua en el río Ridel y se reforzaba a medida que fluía más allá de la capital hacia el mar del sur. En una determinada habitación en el Palacio Imperial en la ciudad capital de Olaf, una mujer acompañada de su maid personal estaba sentada en una mesa con vista que daba al patio, junto con otras dos personas. La mujer estaba sentada con la conducta propia de una dama, vestida con ropas limpias y rodeada de una atmósfera de calma mientras conservaba la ternura de una niña. Era la segunda princesa de este país, Juliana Meroru Melissa Roden Olaf. Tenía el cabello largo, rubio oscuro que caía en ondas sueltas, ojos marrones y blancos preciosos, rasgos regulares. Sin embargo, en lo profundo de sus ojos habitaba la luz de una persona de carácter fuerte. En esta ocasión, oí que Douglas Niisan y Sect Niisan estaban interesados en el territorio Oban. Oficialmente van a un baile, pero en realidad solo están buscando en la zona alrededor de la capital. Un hombre en la plenitud de su vida asintió a la princesa Juliana antes de intervenir. Este gran hombre llevaba un uniforme de general, tenía el cabello castaño que estaba cortado muy corto y una mandíbula cuadrada que desprendía una impresión digna. Esta persona era el duque que pertenecía a la facción de la princesa, el jefe de la familia Frivetran y uno de los tres generales del país, Cartón de Frivetran. Esa inspección de Oban huele a peligro. Todavía hay especulación volando alrededor sobre el incidente anterior. Algunos incluso dicen que el ataque sorpresa de los elfos fue una finta por la facción de su Alteza Sect, o nuestra propia. El incidente mencionado anteriormente era el asesinato de un miembro de la facción del segundo príncipe, el Marqués de Diento. En el reino Roden, estaba prohibido capturar y vender elfos, pero el ex señor de Diento había sido sospechoso de hacer precisamente eso en el mercado negro, y el asunto pasó al igual que la princesa Juliana había enviado un explorador para investigar en secreto. Al principio, el testimonio de los testigos declaró que los elfos eran los que estaban detrás de él, pero los testigos desaparecieron de repente, conduciendo a una serie de especulaciones sobre quién era el verdadero culpable. El propósito del ataque tampoco quedó claro, que a su vez conducía aún más a especulación. También está el ataque simultáneo sobre los traficantes de esclavos, y como todos los ahorros del Marqués de Diento desaparecieron por encima de eso. Todas las especulaciones solo se siguen acumulando. La princesa Juliana se encogió de hombros y suspiró ruidosamente. El paradero de la mayoría aún se desconoce, pero una parte de eso parecía haber sido hallado en el territorio de Diento. Los pedazos de muebles caros se encontraron en poder de los ciudadanos.
Todo lo que fue recuperado había sido encontrado en el mercado abierto. Si la familia de Diento quiere recuperar todo, van a tener que actuar con rapidez antes de que el resto se pierda en la oscuridad. El joven sentado junto al general abrió la boca. También llevaba uniforme militar de general, aunque simplificado, era bien educado y parecía muy similar al general Cartón a pesar de que sus rasgos eran más delicados que los del general. Sin embargo, su tono era comparable al general Cartón. Su nombre era Lendl Fribetran. Él era el comandante del batallón de una unidad militar grande, heredero del ducado Fribetran e hijo del general Cartón. Hagan lo que hagan, tomará algún tiempo antes de que se recupere la familia del marqués de Diento. Con la pérdida de un gran fanático defensor, Su Alteza Douglas está tratando de calmar el malestar en su facción. También he oído que Su Alteza Sect está haciendo propuestas hacia el duque Brutus. El general Cartón se acarició la barba magnífica por la ansiedad sobre los movimientos de ambos campos, hizo que sus cejas se elevaran y sus arrugas fueran más prominentes. Mientras señalaba las preocupaciones de los generales, la princesa Juliana habló de futuras correspondencias. Una tormenta se acerca, puede ser mejor mover nuestra agenda y acelerar nuestra visita a Ringburuto. Él impidió acompañarnos en ese momento. Juliana enderezó la espalda mientras se ponía de pie y miraba a los ojos a su maid personal y amiga de la infancia, Feruna, mientras hablaba de sus futuros planes. La maid Feruna dio una pequeña sonrisa, afiló su mirada, y bajó su cabeza llena de cabello muy bien atado. Entiendo, Juliana-sama. Bien. En unos 5 días nos dirigiremos hacia Ringburuto, también vamos a reducir el número de guardias a 50. Dejaremos a Lendl como responsable de seleccionar a los guardias, mientras seleccionaré a los subordinados que traeremos. El general le dio una palmada a su hijo en el hombro, que rompió la distracción que tenía después de ver a la maid Feruna, lo que lo hizo arrodillarse rápidamente y bajar la cabeza. Incluso si me cuesta la vida, sin duda me asegurarse de que Su Alteza tenga un buen viaje. Gracias, señor Lendl. Si ese obispo de la religión Iroquois hace algún movimiento sospechoso, debes estar preparado para neutralizarlo. Los dos bajaron la cabeza de nuevo por las palabras de Juliana. Capítulo 1. Hacia Raratoya, parte 1, un grupo se movía a través de un bosque lleno de árboles altos y de ramas gruesas, tratando de no tropezar con las raíces cubiertas de musgo. El cielo en el este ya había comenzado a iluminar y pequeños rayos de luz se filtraban a través del follaje. Yo llevaba 3 sacos llenos de monedas de oro por encima del hombro, y un sonido clan clan se mezclaba con los susurros de las hojas de los árboles. Estábamos en el centro del bosque Canadá, el hogar de los elfos. En este mundo donde había aparecido, tenía la forma de mi personaje del juego, y mientras tenía un pequeño mareo de alguna manera, terminé ayudando a los elfos en su misión. Sin embargo, no tenía ni siquiera una pizca de arrepentimiento por mis acciones. Es natural que una persona japonesa quisiera ayudar a los elfos y hombres bestia desfavorecidos en este mundo. Probablemente, la elfa que caminaba delante de mí era una rara elfa oscura. Tenía la piel lila suave, cabello largo y blanco, y sus orejas eran más cortas que las de los elfos normales. Su gran figura estaba envuelta en un corsé de cuero sobre su ropa sombría y sus extremidades desbordaban el suficiente atractivo sexual para atraer los ojos de cualquier hombre. Su nombre era Ariane Glemis Maple. Ella era una de los guerreros de Maple, que era la capital de Canadá. Una espada delgada colgaba de su cintura, y ella también poseía fuerte magia espiritual. Sus pechos se meneaban arriba y abajo con cada paso, su trasero se balanceaba con cada movimiento, y tenía una vista perfecta desde atrás, pero de repente se detuvo y centró sus ojos dorados brillantes en mí. De alguna manera, parecía haberse dado cuenta que la estaba viendo fijamente. Como he dicho, el cuerpo que me dieron cuando llegué a este mundo era el mismo que el del juego que había estado jugando. Todo mi cuerpo estaba cubierto con una armadura detallada, blanca, de cuerpo completo que no sería inusual para un caballero mítico llevar. Un manto de tono negro ondeaba en el viento y el interior del manto parecía un cielo estrellado. En mi espalda, yo llevaba un gran escudo redondo grabado y una espada de 2 manos que emitía un aura divina. Sin embargo, dentro de este juego de armadura estaba solo el cuerpo de un esqueleto. Por lo tanto, este organismo no tenía ojos. Solo la luz de color azul pálido de los muertos existía en mis cuencas de los ojos. El que ella todavía fuera capaz de sentir mi mirada, los sentidos de una mujer son verdaderamente aterradores. Mientras pensaba en estas cosas, la voz de otras 2 mujeres se oyó desde atrás. He usado demasiado mana. No voy a ser capaz de usar magia espiritual por un tiempo, podría ser que lleven algún arma que pueda usar. Estoy cansada. Necesito tomar un descanso en algún lugar.
Las dos mujeres estaban cubiertas con un manto gris y negro, respectivamente, y venían detrás. Tenían cabello rubio con un tinte verdoso, y los oídos largos característicos asomaban entre su cabello. La piel de una era el opuesto de tez pálida de Ariane, la elfa oscura, su nombre era Senna y tenía una figura esbelta en general y ojos afilados. La otra tenía una expresión tierna a diferencia de Senna y su cabello era corto. Su nombre era Oona. Hace poco, ambas elfas habían sido prisioneras del señor feudal de viento. Debido a que ambas habían llevado algo que difícilmente se consideraba ropa, Ariane y yo les habíamos dado nuestras capas para que pudieran cubrirse. Obtuvimos un montón de monedas de oro del castillo del señor de viento, y yo llevaba 3 bolsas por encima del hombro. Ya que tenía las manos ocupadas, ambas estaban en guardia por los monstruos que vagaban por el bosque. Vamos a llegar al río Rivel pronto. Una vez que lleguemos a la orilla del río vamos a tomar un descanso. Entonces, nuestro destino estará solo un poco más lejos aguas arriba. Cuando Ariane se dio la vuelta para informarnos, fui capaz de ver el alto acantilado que daba al lecho del río que había pasado por delante. A medida que el ancho río quedaba a la vista, la línea de los árboles retrocedía y los alrededores estaban más brillantes. La luz del día era cada vez más fuerte, con el sol de la mañana iluminando el bosque, y el nivel de la luz del sol traspasando el follaje aumentando gradualmente. Bajé los sacos de monedas de oro sobre una roca, mientras que las otras 3 habían encontrado sus propios lugares para sentarse y descansar. Realmente era un lugar agradable. El soplido del viento a través de la orilla del río hacía que las hojas de los árboles crujieran. Se mezclaban con el sonido de los pájaros y el grito ocasional de un monstruo. En este lugar, pasamos nuestro tiempo con calma. Ponta, que había estado en mi cabeza hasta ahora, saltó hacia abajo para obtener un vaso de agua antes de empapar sus patas delanteras en el agua y empezar a jugar alrededor. Ponta era un animal parecido a un zorro de 60 centímetros de longitud. A pesar de que tenía la cara de un zorro, su cola formaba la mitad de su cuerpo y era como una bola de algodón. Sin embargo, la forma de sus patas daba la impresión de una ardilla voladora gigante. Su suave pelaje era de color verde claro en la espalda y blanco puro en su vientre. De acuerdo con los elfos, era un animal raro llamado como una bestia espiritual y era conocido comúnmente como un zorro esponjoso. Al parecer, era raro que una bestia espiritual tomara aprecio con alguien, aunque al parecer había domesticado a Ponta sin problemas por haberla alimentado, incluso si eso era cuestionable. Cuando volví mi atención a la orilla del río aguas arriba, donde Ponta estaba jugando, me di cuenta de que había algunas enormes libélulas cerca. Eran de casi 2 metros de largo y revoloteaban por encima de la superficie del agua con sus colas en el agua. De vez en cuando, una de las libélulas enormes levantaba la cola fuera del agua con un pescado adjunto y habilidosamente mantenía el pescado en el aire a medida que comenzaba a deleitarse con su presa. Esas son libélulas. No van a atacar a menos que se les acerquen durante su temporada de reproducción. Cuando se dio cuenta de que las miraba fijamente, Ariane explicó la naturaleza de las libélulas enormes. Solo atacaban en su época de apareamiento, pero este espeso bosque parecía tener una variedad de monstruos viviendo dentro. De hecho, nos encontramos varios monstruos mientras caminábamos hasta aquí. Las 3 los habían repelido sin mucha dificultad, pero Senna parecía haber utilizado una considerable cantidad de mana en el camino. Senna, usa mi espada por ahora. Todavía tengo suficiente mana. Ya que Ariane se dio cuenta de que Senna estaba agotando su maná, tomó la espada de su cintura y se la dio. Estaba mirándolas cuando recordé algo. Saqué uno de los sacos llenos de monedas de oro frente a mí y busqué dentro. Enterrada entre las monedas de oro estaba una espada. Era algo que había encontrado cuando nos infiltramos en el castillo del señor feudal para salvar a Senna y Oona. La espada era un artículo de grado maestro, el mango tenía la forma de la cabeza de un león que tenía profundas joyas rojas en lugar de ojos. Tenía el nombre de espada del rey león. Me olvidé por completo de ella cuando la puse en el saco. Ariane Dono, puedes usar esto si quieres. Ya que estaba completamente equipado, gracias a mi juego de rol de caballero, le ofrecí la espada a ella. Ella abrió los ojos ampliamente cuando recibió la espada. ¿Está bien? Esta es una muy buena espada. No me molesta. Estaba acumulando polvo en el castillo del señor. Además, ya tengo esto. Diciéndolo, levanté la espada de 1 metro de largo, con las 2 manos. Lo que estaba mostrando era la espada de grado mítico Holy Thunder Sword. Pareció sorprendida por un momento antes de desenvainar la espada en su mano para inspeccionar la empuñadura y la hoja, y una vez que terminó ella asintió antes de envainarla de nuevo. Gracias, Ark. Esto será útil.
Sus sensuales labios se levantaron en una sonrisa mientras ella me daba las gracias y ponía la espada en su cintura. Vamos a terminar nuestra escapada pronto y continuemos nuestra caminata. Ark, ¿puedo pedirte un favor? Por supuesto. Deben aferrarse a mí mientras llevo el equipaje y nos transporto hasta el río. Dije eso mientras estaba recogiendo los sacos llenos de monedas de oro que habían estado en el suelo. Ponta parecía haberse dado cuenta de lo que estaba ocurriendo ya que usó magia espiritual para deslizarse del lecho del río a su lugar de siempre que era encima de mi cabeza. Confirmando que todas se aferraban a mí, centré mi atención en el camino ascendente. Dimensional Step. Era una habilidad mágica de apoyo que me permitía realizar un teletransporte de corto alcance, y en un instante todo el escenario cambió. Había establecido el destino hace un tiempo, y ahora estábamos en la parte superior del río. Ese es un hechizo conveniente. ¿Por qué no lo utilizaste antes, cuando estábamos en el bosque? Podríamos haber llegado más rápido. La elfa de cabello corto, Oona, murmuró mientras estaba mirando a nuestro nuevo entorno. La orilla del río donde habíamos estado descansando en unos momentos estaba ahora a una considerable distancia aguas abajo de nuestra posición actual. El alcance es limitado en zonas como los bosques, en los que falta visibilidad. Mientras que la magia era conveniente para viajar, solo podía moverte a un área que se podía percibir visualmente. El suelo del bosque donde habíamos estado estaba lleno de maleza, acantilados y lugares con mucho lodo. Un paso en falso podría haber significado el final, así que usar la habilidad estaba prohibido. Es así. Sin embargo, aún así es muy conveniente. Oona dijo ese relajado elogio, estando contenta muchas veces mientras continuábamos transportándonos camino arriba. No pasó mucho tiempo antes de que llegáramos al lugar donde el río se dividía. Procedente de las montañas del Dragón del Viento del Norte, el río se dividía en dos en este lugar. Parece que esa parte del río se llamaba Río Riburute. Era muy amplio, y, a juzgar por el color del agua, era bastante profundo también. Dado que la corriente parecía ser muy fuerte, normalmente sería cruzado más arriba de aquí. La razón por la que estábamos aquí era para reunirnos con los otros 4 elfos y guiarnos antes de salir hacia el pueblo élfico Raratoya. Mientras miraba alrededor, vi siluetas de personas saliendo de los árboles cerca de la orilla del río Ridel. Un elfo en una capa amarillenta salió siendo prudente de su entorno, y cuando nos vio, 4 elfas corrieron directamente a nosotros. El guerrero Danka había estado con nosotros cuando asaltamos la base de los secuestradores, y se había quedado para cuidar de las chicas. Dado que las chicas estaban corriendo hacia mí, me incliné en una rodilla para recibirlas. En ese momento, Ponta saltó de mi cabeza y se sentó en el suelo frente a mí. Las chicas elfas rodearon a Ponta a la vez. Parece que Ponta tenía toda la popularidad. Llegaron antes de lo esperado. ¿Debo entender que estamos trayendo a este caballero armado con nosotros? Danka le preguntó a Ariane en voz baja. De paso, me vio pretendiendo tomar un descanso con el fin de cubrir mi arrodillada. Gracias a su ayuda se evitó un desastre. También hay algunas otras circunstancias que requieren que se encuentre con el anciano de Raratoya. No molestes mucho al anciano. Danka dijo eso simplemente en respuesta a Ariane antes de cerrar los ojos y la boca. Ella acarició su cabello blanco y se limitó a decir: lo sé. Entonces, es hora de proceder. Ark, ¿puedes llevarnos a través del río? Con una palmada en el hombro acompañando a la pregunta, me puse de pie. Ya que estaríamos cruzando un río, podía simplemente usar Dimensional Step para pasarnos al otro lado. Aunque sería imposible llevar a todos a la vez, debería ser factible en 3 viajes. En primer lugar, transporté a las 4 chicas jóvenes al otro lado y al instante comenzaron a moverse diligentemente. A pesar de que fueron víctimas de la ternura de Ponta, todavía parecían capaces de sobrevivir en lo salvaje. Después de cruzar el río sin mucha dificultad, nos sumergimos en las profundidades del bosque. Además, todavía estaba cargando los sacos de monedas de oro sobre mi hombro. Todos además de mí y una elfa eran más o menos capaces de usar magia espiritual, por lo que no había peligro, incluso si un monstruo aparecía mientras viajamos. Ponta también podía usar magia espiritual de viento, y de vez en cuando voló en busca de nueces y frutas. Gracias a eso fuimos capaces de no preocuparnos por la comida y fuimos capaces de comer rápidamente al tomar descansos en el camino. Cuando el cielo se tiñó de un color rojo oscuro y las sombras del bosque aumentaban, por fin llegamos a nuestro destino. Capítulo 2.
Asia Raratoya, parte 1, el bosque se abría en un claro, y lo que apareció era un pueblo que era completamente diferente del de los humanos. El pueblo estaba rodeado por un muro que podría haber sido de más de 30 metros de altura y parecía que era parte de una ciudad. A medida que nos acercamos a la estructura, me di cuenta de que rasguños de un ratón estaban grabados en la pared. Los pilares de madera eran de un color verde radiante cuanto más arriba se veía, y no había ningún hueco en la estructura, lo cual resultaba en una masa imponente de inspiración y asombro ante mí. Las paredes estaban rodeadas por una miríada de espinas que se extendía desde la base de la pared de madera. Gracias a todo esto, la pared parecía ser un enorme bloque verde. La puerta en arco de frente solo era lo suficientemente amplia como para que dos personas pasaran a la vez y no era muy alta. Una reja de metal negra estaba por encima de la puerta, y parece que se necesitaría un gran impacto para moverla. Encima de la puerta estaba lo que parecía ser una torre de vigilancia, pero el techo era redondo como un cilindro plano, que daba una apariencia general en forma de hongo. Las 4 chicas comenzaron a correr con alegría hacia la puerta cuando apareció a la vista. Incluso desde aquí, las figuras de 2 elfos que montaban guardia en la torre de vigilancia podrían ser vistas mientras nos señalaban con sus dedos. Ah, finalmente hemos llegado. Estoy bastante exhausta. Sena y Oona despejaron el bosque y mostraron expresiones de alivio cuando finalmente regresaron a su casa. Abre la puerta. Soy Ariane Glemis Maple. Este es Duncan Neil Maple. Estamos volviendo con las personas que habían sido capturadas por los seres humanos. Necesito pedir algo del anciano. Ariane tomó una postura erguida delante de la puerta y gritó su autopresentación con calma antes de la espera de una respuesta. En poco tiempo, la reja comenzó a subir con un sonido chirriante, seguido por el gemido de madera mientras también se abrían las puertas detrás. Voy a tratar de obtener el permiso del anciano, por lo que Art tendrá que esperar aquí por un tiempo. Ella se marchó después de decir eso. Danka, Sena, Oona y las 4 chicas siguieron a través de la puerta, y 2 vigilantes elfos salieron para reemplazarlos. Después desaparecieron más allá de la puerta, los 2 vigilantes se pusieron delante. Uno de ellos estaba mirándome mientras los ojos del otro estaban fijos en el zorro esponjoso sentado encima de mi cabeza. Me moví un poco lejos de la puerta y puse los sacos de monedas de oro a un lado mientras me disponía a esperar a Ariane. En cuanto a Ponta, pasó el tiempo en el nuevo reto de tratar de atrapar su propia cola. Ella se acercaba poco a poco a su cola antes de girar su cuerpo y saltar en ella. Era similar a un gato que tenía en casa de mis padres, pero esta niña estaba haciendo bien. Por sus propias reglas era probablemente una marca. Mientras estaba pensando en cosas triviales y velaba por la batalla sin fin de Ponta, el cielo se oscureció. Había estado esperando unos 30 minutos. Desde el interior de la torre de vigilancia, una luz naranja eliminaba la oscuridad circundante. Me hizo pensar que a diferencia de las ciudades humanas, no había en realidad luces eléctricas aquí. Espera, había algo similar en el castillo del Señor de Viento. Con el tiempo, apareció Ariane desde la puerta frontal iluminada. Ark. Tengo autorización del anciano. Pen. Después de su llamada, me levanté y coloqué los sacos de monedas de oro por encima de mi hombro antes de hacer mi camino hacia la puerta. Ponta sin descanso me siguió. Bajo la dirección de Ariane, hice mi camino más allá de la reja. Las paredes eran de unos 5 metros de espesor. Después de pasar la reja, finalmente entramos en el pueblo Raratoya. Lo que vi en el interior de la villa dejó una extraña impresión en mí. Había un campo de cosechas más allá de la pared, un prado espacioso para permitir que los animales domésticos pastaran y casas de madera estaban en toda la zona. A diferencia de las casas de los seres humanos, las casas tenían forma de hongo. Cada una tenía una cubierta de madera ligeramente expuesta y aleros que se extendían hasta la parte superior. Un modelo único estaba tallado en los pilares de apoyo de las casas, lo que permitía una mirada a la cultura de estas personas. A pesar del paisaje tranquilo, la acera estaba hecha de adoquines y había luces bien colocadas en las calles a intervalos regulares, así que no había necesidad de preocuparme por dónde caminaba. Cuando se veía a la distancia, la combinación de las luces y el cielo nocturno creaban un paisaje fantástico. Por lo que he visto, la calidad de vida aquí era superior a la de los seres humanos. Ariane era mi guía que avanzaba a través del pueblo, mientras que 2 guerreros de un puesto de guardia cerca de la entrada en silencio siguieron detrás de nosotros. Probablemente estaban aquí para observarme. Después de un tiempo, al parecer por fin habíamos llegado a nuestro destino. Nos encontramos frente a un enorme árbol, no, era un edificio combinado con un gran árbol. Ubicado entre gruesas raíces del gran árbol estaba una mansión.
La residencia era una mezcla entre lo natural y lo artificial, y no tenía ni idea de cómo había sido hecha. Sin embargo, las luces se filtraban desde las múltiples ventanas en el tronco que iluminaban toda la zona, dando toda una apariencia digna. Esta es la casa del anciano. Entra. Diciendo eso, Ariane abrió las puertas de entrada de madera y me impulsó a entrar. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso, Ponta ya se había deslizado en el interior en el primer segundo posible. Tal vez olió algo apetecible. Pasando a través de la entrada de la mansión, entré en lo que parecía ser un pasillo. Había enormes pilares alineados el centro de la mansión y pude ver las diversas vías que conectaban a la tercera planta. Parecía que iba a ser capaz de llegar a ellos subiendo las escaleras hacia la izquierda o derecha en esta planta. A lo largo de la mansión estaban candelabros con cristales instalados en ellos, iluminaban las habitaciones con una luz cálida. Incluso la intensidad de la luz era diferente en comparación con las lámparas de aceite usadas en las ciudades humanas. Dos elfos estaban en el centro de la sala, mientras Ariane estaba a un lado. Uno de los elfos tenía cabello rubio y parecía estar en sus finales de los años 20 o 30 años. Él me estaba observando de cerca mientras levantaba una ceja. Este elfo estaba vestido con un atuendo similar al de un sacerdote sintoísta, excepto que el traje estaba adornado con los símbolos peculiares de los elfos. La otra persona era una elfa oscura, como Ariane, y tenía su largo cabello blanco trenzado detrás de su nuca de color lila. Estaba vestida con un traje tradicional, y me di cuenta de que sus bultos eran incluso más grandes que los de Ariane. ¿Eres Ark? Te doy la bienvenida a nuestra casa. Soy Dylan Tarth Raratoya, el anciano de este pueblo. Parece que mi hija estuvo bajo tu cuidado. El elfo se presentó mientras sostenía su mano. Por sus palabras, podía sentir que Ariane estaba un poco incómoda. Aunque su única reacción fue que sus hombros temblaron ligeramente. Desde luego dijo que pertenecía a Maple, pero ella no dijo que era su lugar de nacimiento. Tomé la mano derecha del padre de Ariane y la agité. Soy la madre de Ariane, Glenmisaruna Raratoya. También tengo 170 años de edad. Después de que giré los ojos hacia Ariane después de la introducción de su madre, vi que estaba sacudiendo su cabeza. Parece que su edad era diferente de lo que dijo, pero no había mucha diferencia si ella la bajaba un poco, ya que seguía siendo superior a los 100 años que un ser humano podría esperar. Era difícil reaccionar a una introducción familiar tan íntima, pero de alguna manera logré exprimir una respuesta. Esta es la primera vez que me encuentro con un anciano. Así como una dama. Mi nombre es Ark, un aventurero que viaja. Ah, no deberíamos estar hablando aquí. Vamos a hablar en el segundo piso, mientras que vamos a cenar. El anciano de Raratoya, Dylan, sugirió que lleváramos esta reunión a la segunda planta. Estuve de acuerdo en eso y lo seguí arriba. Había una gran sala en el segundo piso que servía como comedor. Había sillas colocadas alrededor de la mesa de madera y la cocina parecía estar situada más atrás en la mansión. Deliciosos olores llegaban a la habitación desde la cocina. Ponta saltó rápidamente sobre la mesa y se sentó. Me senté en el asiento recomendado por Dylan y puse mi equipaje a mis pies. La madre de Ariane, Glennis, dijo que el estofado se había calentado, y regresó a la cocina. Una vez que Ariane había tomado asiento, Dylan se sentó y bajó la cabeza ligeramente. Escuché la esencia de la situación de mi hija. En nombre de todos los elfos, tienes nuestro más sincero agradecimiento. Nunca imaginé que hubiera una persona capaz de usar magia de transferencia. A pesar de que te tenía como una fuerza de combate inesperada, todavía es sorprendente que mi hija matara al señor feudal en esa salida. Dylan sonrió irónicamente, mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza. La persona en cuestión, Ariane, apartó la mirada con una expresión triste en su rostro. Tratado o no, los nobles de Roden lo incumplieron. Incluso si ellos mueren, no están en condiciones de quejarse de ello. Aún así no deberías descuidarte cuando se habla de este asunto. Tengo que preguntar, ¿por qué ir al castillo del señor feudal después de asaltar la base de los secuestradores? Para responder a esta pregunta, hice un resumen de mi encuentro con la mujer ninja. Una persona de las montañas y llanuras. Los humanos los llaman hombres bestia. Los habitantes de las montañas y llanuras están unilateralmente siendo perseguidos y convertidos en esclavos por los seres humanos. La raza de los hombres bestia era objeto de persecución, al igual que yo esperaba. Esa persona era probablemente parte del grupo llamado Emancipadores, cuyo objetivo es liberar a las personas esclavizadas de las montañas y llanuras que fluyen a través del país.
Emancipadores se formó hace unos 600 años, e incluso hay rumores del trabajo prodigio del grupo como espías en los imperios Leburan. Su red de inteligencia es inmensa, en comparación con los que nos quedamos en el bosque, ya veo. Dylan cruzó los brazos, pero dejó caer sus hombros después de poco tiempo. De todos modos, esta vez, la estrategia habitual tuvo éxito, así que voy a enviar las buenas nuevas a la capital a través de las aves susurradoras. Sin embargo, ya que esto necesita ser discutido en el Gran Consejo de Ancianos, necesito hablar con ellos personalmente, pero la activación de la formación de transferencia mágica va a costar un montón de piedras mágicas. Diciendo eso, Dylan dejó caer los hombros de nuevo y dejó escapar un suspiro. Oh, justo tengo algo para eso. Moví los sacos de monedas de oro a un lado y saqué mi bolsa de equipaje que había sido lanzada también. Revisé el interior y saqué una piedra del tamaño del puño de un bebé y se la mostré a Dylan. Iluminada por la luz de la habitación, la piedra brillaba en un color púrpura ligero. Era la piedra mágica que tomé de un basilisco gigante en la solicitud de recogida de hierbas cerca del pueblo rata. ¿Esto está bien? Una piedra mágica de esta pureza podría ser utilizada como una fuente de energía considerable para herramientas mágicas adecuadas. Dylan habló con un tono de exasperación mientras confirmaba que lo que estaba en su mano era una piedra mágica. Las piedras mágicas al parecer se utilizaban como fuente de energía para las herramientas mágicas, aunque yo no entendía cómo funcionaba eso. Además, esa piedra no era particularmente valiosa para mí, era simplemente algo que tenía. Sería la oportunidad perfecta para poner a prueba los límites de la herramienta con esta piedra mágica. También hay contratos de venta que fueron recuperados de los secuestradores de los esclavos elfos a considerar. Rebusqué en mi saco de equipaje antes de sacar los pergaminos sellados y entregárselos a Dylan. Colocó la piedra mágica a un lado, quitó el listón de los pergaminos, y leyó a través de los contenidos de varios contratos de venta. Los nombres de varias personas se mencionan repetidamente en estos contratos. Nunca he oído hablar de Druso de Barisimón. Después de eso, es Londres de Lambaltic y Ferris de Oban. El último, Oban, es el nombre de una ciudad entre las montañas de Parnaso y Anete, y si no me equivoco. Dylan miró fijamente el contrato de venta por un tiempo, pero en poco tiempo suavizó su expresión. Cuando me vaya a Maple mañana voy a sacar el tema anteriormente mencionado y los contratos de venta. Puesto que no hay contacto diplomático con Rodan, podría requerir a Ariane para llevar a cabo las operaciones de recogida de información y rescate de nuevo. Dylan tenía una sonrisa amarga, pero Ariane era completamente indiferente, como si esta fuera una ocurrencia regular. Ya que iba a la capital de los elfos, era la oportunidad perfecta para darle de equipaje no deseado. Ya que tenemos la oportunidad, me preguntaba si usted estaría dispuesto a tomar estas monedas de oro con usted. No me molesta, pero ¿no es este el botín que obtuviste? Dylan me devolvió una expresión de sorpresa y no pudo evitar responder con honestidad. Originalmente, el oro provenía de la venta de los elfos esclavos. Puesto que el dinero había sido obtenido de medios ilegales, no había manera de que no hubiera demanda del público para su devolución. También existía la posibilidad de que ellos ni siquiera supieran quién lo había robado. Cuando hablé de eso, él levantó una ceja, pero parecía aceptarlo. Eso me quitó literalmente una carga de encima. Gracias. Probablemente vamos a utilizar esto para comprar trigo del archiducado Ringburuto. Dado que Canadá está compuesta principalmente de bosque, es bastante difícil cultivar trigo. Deberías permanecer aquí por un tiempo. Tienes mi permiso para viajar sobre Raratoya. Ahora que hemos terminado con los asuntos difíciles, ¿procedemos a comer? Hoy he hecho estofado de crema. Después de recibir el permiso para viajar sobre Raratoya de Dylan, la madre de Ariane, Glennis, puso una olla de estofado de crema sobre la mesa. Una cesta de pan blanco suave también fue colocada en la mesa del comedor, seguida de ensaladas para todos. Incluso Ponta recibió su propio plato de estofado y rápidamente trató de comer, lo que provocó que se quemara un poco ya que estaba caliente. Después de eso ella se sentó y esperó pacientemente a que se enfriara. Mientras que yo estaba mirando el apetitoso estofado frente a mí, realmente no sabía qué hacer. Fue entonces cuando Dylan me dijo: me enteré de tu cuerpo por mi hija. Glennis y yo estamos de acuerdo con eso. Diciendo esto, me hizo una señal para que procediera a comer. Después de pensarlo bien, me quité en silencio mi casco y lo puse en la mesa del comedor. Como era de esperarse, hubo una gran diferencia en la reacción, ya que ellos sabían qué esperar. Ambos estuvieron solo un poco sorprendidos y me recomendaron el estofado sin decir nada más. Se debe tener mucho valor para sentarse con un esqueleto con armadura que tiene orbes de color azul pálido en lugar de ojos.
Como habían recomendado, tomé una cuchara y tomé un poco de estofado. Puse la carne cocida y el estofado de verduras en mi boca después de tragarlo. El sabor de la leche y la mantequilla se propagaba a través de mi boca ya que la carne había sido pasada. A diferencia del pan duro y amargo que comía en la ciudad humana, este pan era suave y tenía un olor afrutado sutilmente, casi como el pan al que estaba acostumbrado. La madre de Ariane parecía ser una excelente cocinera, ya que tenía problemas para detener mi mano. A pesar de que está justo enfrente de mí, es difícil creer que un esqueleto está comiendo. Murmuró Dylan mientras me miraba con interés. Estoy totalmente de acuerdo, es como si mi estómago fuera un agujero dimensional. Al parecer te gusta. Adelántate y toma otra ración. Kyun. Ponta, que estaba al lado, reaccionó a las palabras de Glennis primero. Ella ya se había terminado su pequeña porción de estofado enfriado y pedía una segunda ración. El plato incluso brillaba. Después de terminar de poner el resto del estofado en mi estómago dimensional. Levanté mi plato hacia Glennis al mismo tiempo que Ariane. Otra ración. Me gustaría tener otra ración. Incluso si tenía el cuerpo de un esqueleto, todavía era humano en el interior, y después de un tiempo tan largo por fin pude disfrutar de ser capaz de comer con los demás de nuevo. Así fue mi primera noche en el pueblo élfico Raratoya. Capítulo 3. Capital del bosque Maple. Al día siguiente, el anciano de Raratoya y padre de Ariane fue a un pequeño santuario situado en el gran árbol en el centro del pueblo. A medida que el sol se levantaba, el viento que soplaba a través del pueblo todavía llevaba consigo un frío desagradable. La niebla de la mañana cubría el paisaje distante en una neblina, dejando solo una mala opinión del paisaje a través de las ramas y hojas que se extendían desde el gran árbol. Parecía que había un ambiente un poco misterioso a la deriva a través del aire. Detrás del pequeño santuario, un pequeño arroyo fluía desde el este hacia el oeste a través del centro del pueblo, con los sonidos del arroyo murmullando y el canto de los pájaros en busca de peces en las inmediaciones. Rodeando el pequeño santuario estaba un simple cercamiento de madera, a pesar de que no parecía funcionar como una barrera en particular. Llegaba más alto que la cintura, actuando simplemente como una línea de contorno para el santuario. Dos guerreros montaban guardia frente a la puerta que estaba a la entrada del santuario. Estaban vestidos con armaduras de cuero robusto, con uno de los guerreros elfos llevando una espada en su cadera. Cuando vieron al anciano Dylan acercarse, se inclinaron ligeramente y ofrecieron un saludo. Anciano Dylan-sama, lo hemos estado esperando. Los preparativos para la transferencia de Maple están completos. Dylan ofreció palabras de agradecimiento, y después de unas palabras, los dos soldados se movieron al mismo tiempo a un lado. Con el fin de no atrasarlo, Ariane también entró en el santuario después. Detrás de Ariane, llevando los grandes sacos de monedas de oro que había obtenido de Ark ayer, varios hombres pasaron por la entrada juntos. A pesar de que el santuario no era amplio, en la medida de una mansión, el techo era mayor con el fin de acomodar el atrio que rodeaba el árbol en el centro. El atrio estaba apoyado por gruesos pilares rodeando el árbol. En el centro de la habitación había un escenario circular ligeramente elevado donde estaba instalada una herramienta mágica, iluminada por la iluminación de las lámparas de tipo cristal. Inscrita en la superficie del escenario circular estaba una formación mágica complicada y misteriosa. De ella, una leve luminiscencia se podía ver. Este pequeño santuario aquí era el punto de transferencia del pueblo élfico de Raratoya. El patriarca de la primera generación del Gran Bosque Canadá fue el que creó las formaciones de transferencia de Maple y las principales poblaciones. Instalada hace 800 años, se mantuvo durante generaciones por los ancianos del pueblo, y ahora era una facilidad esencial para la conexión de cada pueblo a la ciudad capital, Maple. Mientras Dylan avanzó hasta que estuvo ante la formación de transferencia, desde la sala de al lado donde vivía el gerente del santuario, un pequeño elfo hizo una aparición. Aunque el hombre parecía ser de unos 40 años, los elfos tenían una esperanza de vida de casi 400 años, y a diferencia de los humanos, no crecían físicamente a partir de esa edad. Anciano Dylan, los preparativos para la formación de la transferencia ya se han completado. Sin embargo, dado que esta transferencia no estaba programada, esto significa que el combustible de piedras mágicas que necesitamos para operar no es suficiente, así que, el pequeño hombre que manejaba la formación habló con una expresión un poco dolorosa, mientras que Dylan hizo un gesto liberal que desprendía una atmósfera de saber exactamente lo que el hombre estaba tratando de decir antes de que él sacara la piedra mágica que recibió de Ark ayer y se lo entregara al gerente. Utiliza esta piedra mágica como fuente de alimentación. Siento causarte problemas.
Tras recibir la piedra mágica, el gerente dio una pequeña reverencia y se retiró. Asegurándose, Dylan dio un paso adelante en la formación mágica central y llamó a Ariane. Los hombres siguiendo detrás con el equipaje bajaron las bolsas de oro en la formación y esperaron a un lado del pequeño santuario. A un ritmo rápido, Ariane se paró junto a su padre Dylan en respuesta a su llamada, mientras que la formación a sus pies comenzaba a brillar brillantemente. Mientras una luz deslumbrante envolvía el santuario, sintieron una sensación de flotar por un momento. Cuando la luz se aclaró, estaban de pie en un lugar que no había cambiado mucho de la habitación en la que estaban antes. Sin embargo, la formación de transferencia mágica en sus pies era más grande de lo que era antes, y el santuario en sí era considerablemente más grande. Había muchos adornos dispersos por todo el santuario, y guardias que anteriormente no estaban presentes estaban de pie aquí y allá. Se habían trasladado del pequeño santuario y llegado a la capital del bosque, Maple. Después de un simple saludo al gerente a cargo del santuario de Maple y solicitarle a alguien llevar los sacos de monedas de oro a las oficinas del gobierno central, Dylan y Ariane abandonaron el santuario. Lo que les esperaba fuera del santuario era una ciudad enorme. No solo había grandes edificios similares a árboles dispersos como los de Raratoya, incluso los árboles más grandes también estaban en líneas aquí y allá. Abriéndose paso a través de las carreteras que corrían en todas direcciones, un número desbordante de elfos se podía ver. El cielo azul temprano en la mañana con su ambiente frío era ocultado por las copas de los grandes edificios con forma de árbol. La luz del sol, que todavía estaba baja en el cielo, no era suficiente para llegar al valle. Sin embargo, las calles llenas de tiendas, con gente haciendo alarde llena de energía, y los compradores mirando bienes en conmoción, era tan enérgica como una ciudad de humanos. Mientras que el trueque seguía siendo la forma dominante del comercio de los elfos, era común el uso de monedas de oro aquí en Maple. Ariane, después de un largo tiempo tan lejos de la capital, tomó una respiración profunda a fin de comprobar el aire, y se estiró. La capital del bosque era una metrópoli donde vivían más de 100.000 personas. La apariencia de una ciudad tan grande en el Gran Bosque Canadá, donde un monstruo supuestamente destrozó su interior, era algo que los seres humanos nunca serían capaces de creer. Después de todo, en los 800 años desde su fundación, nunca hubo un momento en que el capital Maple hubiera invitado a un ser humano en su interior. Ni siquiera personas del Gran Ducado Ringburuto, que eran los socios comerciales, habían sido agraciadas con una vista de esta ciudad. La razón era que varias cosas causarían inconvenientes si los humanos fueran a tomar conciencia de este lugar. Una de esas razones de casualidad pasó ante los ojos de Ariane. Tenía una estatura corta de alrededor de 130 centímetros, pero eso no quería decir que él era un niño pequeño. Grandes fornidos brazos más gruesos que los de los elfos oscuros con un cuerpo en general firmemente incorporado, orejas puntiagudas cortas y una larga barba que se extendía hasta la cintura. La persona que acababa de pasar era un hombre de la raza enana. Anteriormente los líderes en la metalurgia y, consecuentemente, en la mira, eran una raza conocida oficialmente por la sociedad humana como extinta. Si se miraba adecuadamente, se podía encontrar varios aquí y allá a lo largo de la ciudad, mezclándose con la multitud de elfos abundantes. La metrópoli Maple era una ciudad mágica formada a través de la combinación de la magia espiritual de los elfos y la tecnología de la metalurgia de los enanos, mientras que el patriarca fundador había creado la oportunidad de construir esta ciudad. El patriarca fundador también estrictamente prohibió invitar a cualquier ser humano a Maple. Sin embargo, los otros pueblos alrededor se dejaron a la discreción de los ancianos. Las otras aldeas que negociaban con los humanos tenían la ventaja de estar relativamente cerca de los pueblos. Sin embargo, la mayoría de los pueblos más dentro de las profundidades del bosque y lejos de los hábitats humanos rara vez eran encontrados. Por lo tanto, era raro para un ser humano entrar en los otros pueblos también. La invitación de Arca Raratoya fue un caso donde Ariane, que de forma inesperada era la hija del anciano, actuó como mediadora, una excepción notable. Después de que Ariane disfrutaba del paisaje invariante de Maple, con su padre adelantándose, corrió hacia la dirección de Dylan. Dylan avanzó a través de los caminos que intervenían en el valle de los grandes edificios de árboles, pasando a través de la multitud sin dudar. Poco tiempo después, estuvieron en un lugar donde la vista, que previamente fue bloqueada por los edificios grandes árboles, de repente se abrió.
En el centro del vasto claro estaba la estructura más grande que habían visto hasta ahora. Hecha de un árbol gigante, que era como una torre, estaba frente a sus ojos. Estaba a una altura tal imponente que su cuello dolería para verlo mientras más se acercaban. Había muchos guardias de pie enfrente de la entrada amplia, manteniendo siempre un ojo vigilante sobre las personas que entraban y salían del edificio. Después de pasar por la entrada principal al mostrador y avisar que tenían negocios, se encontraron con una recepcionista elfa inmediatamente. Dirigidos por la recepcionista, fueron guiados por un pasillo a una de las habitaciones cilíndricas entre el gran número alineado dentro del edificio. En el centro de la habitación cilíndrica, había algo similar a una bola de cristal en un pedestal, con la mitad de ella incrustada dentro. Cuando la guía tocó la bola de cristal, poco a poco empezó a emitir una luz tenue. Sin mucho aviso, el suelo de la habitación cilíndrica se levantó, moviéndose sin ningún tipo de sonido, ascendiendo más y más alto. En poco tiempo, el suelo ascendente se detuvo, alcanzando su nivel deseado, con el paso de conexión que conducía a la parte exterior de la torre. Con una ventana a lo largo de toda la circunferencia exterior, ofrecía una vista ininterrumpida de toda la ciudad. Justo frente al oeste, todo Maple podría aparecer en los pies de uno, con un enorme lago extendido sobre el horizonte. Incluso mirando al norte, o en el sur, los bordes del lago no se podían ver. Llamado Great Slave por el patriarca fundador, el enorme lago era la preciosa fuente de agua de la ciudad, ofreciendo además una gran cantidad de peces que pescar un tesoro. NT. Como dato, el lago Great Slave realmente existe, está en Canadá. Mientras observaban el paisaje que brillaba con el sol de la mañana reflejándose en el lago Great Slave, avanzaron por el pasillo y finalmente llegaron a su destino. En poco tiempo, llegaron a un conjunto de grandes puertas dobles. Después de que la empleada abriera una de las puertas e informara a la persona dentro de la llegada de los visitantes, se hizo a un lado, haciendo que ambos entraran. Dylan y Ariane asintieron el uno al otro y pasaron a través de las puertas. No había decoraciones esplendorosas o similares en el interior. Más bien, la atmósfera dentro de la gran habitación era bastante tenue. Había una gran mesa redonda situada en el centro de la habitación, con 11 hombres y mujeres sentados alrededor de ella. Las personas sentadas eran casi solo elfos, pero las figuras de un elfo oscuro y un enano también se pudieron ver. Ese era el Consejo del Gobierno Central de 10 grandes ancianos de Maple, con el patriarca de la tercera generación, Brian Boyd Evangeline Maple, reunido con ellos. El actual patriarca tenía genealogía que se remontaba al patriarca fundador, Evangeline, aunque era raro que un elfo heredara y se llamase a sí mismo con el nombre de la primera generación. Anciano Dylan de Raktoya, ya es tiempo de informar los resultados de la reciente misión de rescate. ¿Por qué estás aquí para informarlo en persona? Una persona sentada en el fondo de la sala con calma le preguntó a Dylan. El hombre con un ambiente tranquilo que parecía tener unos 40 años y cabello largo y rubio verdoso que estaba atado en una trenza con patrones complejos. Era Brian el patriarca, el líder de la tercera generación. En respuesta a la pregunta, su padre habló con una expresión rara de nerviosismo, lo que hizo que Ariane en ocasiones mirara el estado de Dylan con ojos curiosos. Cuando la conversación llegó a la parte del señor feudal, su expresión se oscureció ligeramente y sus ojos se entrecerraron. Cuando Dylan terminó su informe, los ruidos en la habitación desaparecieron, llenándolo de un ambiente tranquilo, por lo que el ligero movimiento de una persona de pie parecía mucho. Bueno, por el momento, los prisioneros fueron rescatados, y la seguridad de las otras dos personas no identificadas fueron aseguradas también. Cuando uno de los grandes ancianos dijo eso para iniciar la conversación, era como si una presa se hubiera roto cuando comenzaron a hablar, lanzando opiniones rápidamente. El problema es el hecho de que dos de los rescatados eran esclavos del señor feudal. ¿No es este caso un poco preocupante? Sin embargo, ellos personalmente violaron el Tratado de Unión de hace 400 años. Teniendo en cuenta esto, entonces no hay motivos por los que el otro lado puede protestar sobre esto. Espera, que el señor feudal participara en el secuestro esta vez es una razón legítima para iniciar una guerra. Han olvidado que, hace 600 años, tuvieron una guerra con nosotros y separaron su país en el proceso. La historia de la guerra hace 600 años que hemos escuchado acerca de nuestros padres es suficiente para nosotros, pero no es nada sino una historia escrita en los libros de historia de los seres humanos. Realmente parece imposible construir una relación de amistad duradera con ellos. La oposición no puede ser capaz de decir nada si hablamos de suministrarlos con una recompensa de piedras mágicas.
Los ancianos gritaban proclamando sus opiniones, y la sala cayó en caos. Dylan, que veía el estado de cosas, y el patriarca habrían sentado en la parte posterior, dejaron escapar un suspiro al mismo tiempo. Con el tiempo, con el almuerzo interpuesto, la disputa de ida y vuelta se llevó a una conclusión tentativa, pero era difícil decir que la conclusión de integración era muy significativa. Por ahora, solo tenemos que esperar y ver, mientras que la planta circular sin hacer ruido se deslizaba por la habitación cilíndrica. Dylan se paró junto a Ariane, murmurando la conclusión a la que había llegado hace tiempo. El reino Roden había comenzado una guerra hace 600 años, sin embargo, el número de compromisos era casi inexistente. En ese momento, los duques de Tisiento mantuvieron una postura de oposición a la guerra con los elfos y se separaron del reino Roden, formando el Gran Ducado de Rimburuto. Desde entonces, las interacciones con los seres humanos tales como el comercio solo se limitaban a Rimburuto. En el momento de la guerra, la mayor parte de las tropas del rey y los señores feudales del reino Roden se perdieron, cayendo en el borde de la destrucción. Afortunadamente, el país seguía estando hasta hoy en día, gracias al hecho de que el Imperio Reburan, en una disputa por la sucesión del trono, se había dividido en este y oeste, desplegando con ello una guerra feroz, que lo único que estaba permitiendo era que el reino se recuperara. Posteriormente, el rey de Roden de hace 400 años se había disculpado formalmente por la guerra, y en una muestra de buena voluntad, firmó un tratado que prohibía la captura de los elfos. Ciertamente, el asesinato del señor feudal esta vez podría haber sido excesivo, pero la culpa era del reino, una opinión que sería difícil de apelar. En previsión de la llegada de un mensajero oficial, diciendo la preparación que había que hacer, las cosas se habían establecido finalmente. Lo siento, anciano Dylan. Su hija, que había desencadenado esto, tenía una expresión sombría con la mirada baja. Acariciando suavemente la cabeza con el hermoso cabello blanco que heredó de su madre, Dylan le dio una sonrisa irónica. Ariane, aún eres joven. Además, el asunto todavía no ha sido resuelto todavía, ¿verdad? Diciendo esto, sacó el contrato mencionado en relación con el tráfico de elfos desde el bolsillo del pecho. Se dijo que la investigación de las personas mencionadas en el contrato de nuevo quedaría a cargo de Dylan. Parece que tendrás la oportunidad de arrepentirte, ya que te pidieron seguir siendo parte de la investigación. Podemos solicitar oficialmente la asistencia de Art Kun en este momento. Sin embargo, llevó más tiempo de lo esperado. Ya no tenemos la oportunidad de encontrarnos con Yvin después de venir especialmente a Maple. Dylan tenía una expresión un poco gastada mientras se encogía de hombros. Yvin era su otra hija, la hermana mayor de Ariane. ¿Tenías algún asunto con Oneesan? Ariane tenía una mirada de curiosidad mientras recordaba la cara inflexible de su hermana que no había visto en mucho tiempo. ¿No has hablado con ella, Ariane? He oído que se va a casar el año que viene. A pesar de que los sentimientos reales al respecto aún no están establecidos, ya que todavía tengo que ver la cara de su prometido. Ariane estaba tan sorprendida por el comentario breve de su padre que parecía que iba a dislocar su mandíbula. ¿Qué? ¿Estás mintiendo? Esa hermana loca por las batallas que dijo que nunca podría casarse en su vida. ¿Es el prometido algún guerrero a quien conozco? No, de acuerdo a lo que he oído, está comprometida con un agricultor. Ariane solo podía expresar una mirada de incredulidad. Una entusiasta de las batallas sin precedentes, que poseía habilidades que superaban incluso a Ariane, era una poderosa guerrera enorgullecida por Maple, haciendo alarde de una resistencia excepcional por encima de todo. Su hermana era alguien que solo mostraba interés en rivales fuertes, por lo que solo Ariane podía quedar estupefacta por la historia que parecía ser de una persona completamente diferente. Cuando salieron de la torre del árbol gigante que servía como el edificio central mientras escuchaba esa conversación, el cielo de la madrugada de color azul ya había cambiado por el de la oscuridad. La luz de las herramientas mágicas salía desde las ventanas de los grandes edificios de árboles, además de las luces de la calle bajo los pies repeliendo la oscuridad. La hermana de la que pensó nunca cambiaría había cambiado de una manera desconocida para sí misma, haciendo que algunos sentimientos de desconcierto y soledad nacieran en su corazón. A medida que se perdió en el pensamiento sobre estas emociones recién formadas, con cada momento que pasaba, el cielo se oscurecía. Con pocas palabras entre ellos, Ariane y Dylan caminaban lado a lado por la calle bien iluminada mientras regresaban rápidamente al santuario para regresar de nuevo a Raratoya.